Nos centramos en Estados Unidos porque Donald Trump consiguió una victoria por la mínima. Después de una noche de debates, a las 6 de la mañana, la Cámara de Representantes aprobó por un voto la ley de presupuestos impulsada por la administración republicana, pero que ha generado fuertes divisiones incluso dentro del mismo partido gobernante. Ahora, para el análisis, contamos con Alfredo Cutiño. Él es doctor en Economía y director para América Latina de Moody's Analytics. Alfredo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de France 24 esta tarde. Es un placer contar con usted. Le planteo de entrada si, según su análisis, este plan de presupuestos, esta propuesta de ley, estaría en la línea de lo que prometió Donald Trump en la campaña. Sí, definitivamente. Yo creo que una gran proporción del paquete económico que se envió al Congreso de los Estados Unidos contiene prácticamente todas las propuestas importantes que planteó el presidente Trump durante su campaña y, por supuesto, una vez que tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. Algunas de ellas se modificaron ligeramente, otras definitivamente se quedaron como estaban, pero hay que recordar que solamente ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, y ahora pues el paquete va a pasar a la Cámara de Senadores, en donde nuevamente va a tener que ser revisado y muy posiblemente también vayan a ser cambiadas o modificadas algunas de las propuestas ya aprobadas en el Congreso de la Cámara Baja. Y, en su opinión, ¿cuáles serían las propuestas que el Senado tiene más, digamos, posibilidades de replantear o de revisar respecto a lo que aprobó la Cámara Baja? Bueno, un tema muy controversial ha sido las medidas de reducción del presupuesto público que afectan a muchas áreas importantes y que son prácticamente vitales para los ciudadanos estadounidenses, como es el caso, por ejemplo, del sistema de salud, como es el caso también de los sistemas de recreativos y de recreación social, en donde se plantean recortes muy importantes, reducción de algunas plantillas laborales en algunas oficinas del gobierno federal, lo cual ya ha causado algunas protestas y ya ha habido gentes que han salido a la calle a protestar en contra de ello. Esto está dejando una cantidad muy importante de trabajadores públicos sin una fuente de trabajo, sin una fuente de empleo, y por supuesto eso ha generado un gran debate. Se generó un gran debate en la Cámara de Representantes a la hora de la votación, a la hora de la discusión, y es muy posible que en el Senado también este tipo de cuestiones vayan a volver a resaltar, y allí es donde se alcanzan a ver que puede haber algunas modificaciones en este paquete de medidas. Alfredo, le pido que profundicemos en el primer punto que usted señalaba, y es en los recortes a los programas sociales. Para un ciudadano de a pie, para que lo podamos entender desde fuera de Estados Unidos, ¿cómo afectarían estos recortes? Bueno, de manera muy importante, ya lo hemos visto con la reducción de plantillas laborales que se han dado en algunas oficinas públicas, el despido de algunos trabajadores públicos ya ha causado un malestar muy importante. Hay familias que se quedan prácticamente sin el jefe de la familia, con un empleo, con un ingreso que lleven a la familia, que lleven a su casa, que lleven a los bolsillos, y eso va a afectar de manera muy importante no solamente el bienestar de las familias, sino también los recursos que estas familias pueden dedicar a la manutención y, por supuesto, a la educación de sus hijos y de su familia. Asimismo, los programas sociales, en donde el gobierno otorgaba ciertos estímulos a las familias de bajos ingresos e incluso, por ejemplo, educación libre de pago, educación gratuita. Esos programas se están cancelando, están reduciendo el presupuesto que reciben del gobierno federal. En ese sentido, muchas familias y muchos niños se verán afectados y, por supuesto, eso crea un malestar social muy importante en los Estados Unidos. Y entonces, para una familia con pocos recursos, ¿qué opciones tendrá en Estados Unidos para, digamos, que sus hijos puedan obtener una educación de calidad y pública?
Bueno, ese es un gran problema, eso es una gran pregunta. Las familias se están atormentando precisamente por este hecho, porque si el padre de familia no tiene un empleo, no tiene de dónde conseguir ingresos, teniendo incluso a una economía que va a la baja, una economía que está en desaceleración, se están cancelando incluso puestos de trabajo dentro del sector privado y eso viene a complicar de manera más importante todavía la situación social en el país. En ese sentido, bueno, el jefe de familia pierde el trabajo en su empleo federal, en su empleo con el gobierno, pero al mismo tiempo también va a encontrar resistencia, va a encontrar dificultades para poder conseguir un empleo en el sector privado, de tal manera que ahí se van a necesitar fondos de ayuda, ya sea del sector privado o bien que el Congreso de los Estados Unidos rehaga o cambie o modifique las propuestas que ya se han aprobado en la Cámara de Representantes de tal manera de suavizar esos recortes y poder recontratar a estos empleados que ya han sido despedidos del gobierno federal. Y estos empleados que han sido despedidos del gobierno federal son los que han estado afectados por estos, digamos, recortes o estos planes de eficiencia gubernamental impulsados por el departamento de Elon Musk. Sí, definitivamente. Yo creo que desde que empezó a funcionar este departamento, desde que se oficializó, ha habido recortes muy importantes. Para dar un ejemplo, en los parques nacionales, que son un área de recreación de las familias de bajos ingresos que no tienen recursos suficientes para poder tomar vacaciones en las playas o en los lugares turísticos, pues el único refugio que tienen es llevar a sus hijos, a su familia, a los parques públicos. Ya se han visto recortes muy importantes en el personal de estos parques públicos e incluso ha habido ya algunos que han cerrado completamente porque no tienen el personal para poder reabrir, para poder atender y dar los servicios que estaban dando y que estaban proveyendo de manera muy importante para las familias. En ese sentido, todas estas familias ya están sufriendo y van a seguir sufriendo porque con estas nuevas medidas que se van a implementar, los recortes pueden ser incluso más agresivos y pueden afectar a una cantidad mayor de estadounidenses en el país. Y le pregunto si estos recortes son los que van a financiar, en cierto modo, el aumento de las partidas para defensa o seguridad fronteriza. Bueno, no solamente eso, se está haciendo recortes, por ejemplo, cuando se están despidiendo, se están reduciendo la cantidad de empleados en algunas de las oficinas públicas, lo que se está haciendo es tratar de ahorrar recursos en esos conceptos para poder utilizarlos para financiar el plan económico del presidente Trump, principalmente sobre aquellas medidas que se están planteando como reducción de impuestos a las grandes corporaciones en los Estados Unidos, y ahí es donde se ve que estos recortes no han sido o no van a ser suficientes para poder compensar esos faltantes de dinero. De tal manera que lo que los mercados están viendo actualmente es que la economía de los Estados Unidos está viendo que se está inflando la deuda del gobierno de este país y consecuentemente los inversionistas, los mercados están preocupados porque de implementarse este tipo de medidas, el balance fiscal del gobierno de los Estados Unidos, el desbalance más bien va a crecer todavía de manera más rápida y eso pone en riesgo la credibilidad de los instrumentos financieros de este país. Y nos quedamos sin tiempo y este es un tema gigantesco, ¿no? Con muchos ángulos de análisis, pero le quisiera preguntar cómo entiende usted que a pesar de que en campaña Donald Trump promoviera un discurso, digamos, contrario a la intervención militar estadounidense alrededor del mundo, ¿no? Y quisiera más bien replegar el ejército, aumente ahora o impulse un aumento de la partida de defensa. Sí, definitivamente. Yo creo que ahí es donde está la discusión, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta en los Estados Unidos, en donde se propone hacer recortes en servicios sociales, servicios que son básicos para los estadounidenses, pero al mismo tiempo también se está proponiendo aumentar el gasto en otros servicios, como es el caso de la defensa, como es el caso del recorte de impuestos a las grandes corporaciones, en los cuales no tienen un beneficio directo para las familias de los Estados Unidos. En ese sentido, sí se están viendo algunas fricciones e incluso algunas contradicciones entre lo que se está planteando para recortar y entre los fines a los que se está o se va a dedicar esta cantidad adicional de dinero que se va a recaudar.
El caso de las remesas, por ejemplo, ya se planteó y ya se aprobó que se aplique un impuesto de 3.5% a los recursos que los inmigrantes en los Estados Unidos envían a sus países respectivos. Al final de cuentas, los inmigrantes van a seguir enviando dinero a su país. Es muy posible que no vayan a reducir la cantidad, pero al mismo tiempo lo que se está pidiendo es entonces hay que gravar las remesas, los recursos que estos inmigrantes mandan a sus países para poder obtener recursos y poder financiar algunos de los programas planteados por la administración de los Estados Unidos. Y Alfredo, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero muy brevemente quisiera su opinión sobre si hay un eventual conflicto de intereses con estos presupuestos y la presencia de Elon Musk en la administración estadounidense. Bueno, yo creo que lo que está pasando aquí es que se está dando una serie de medidas que no son comunes o que no han sido comunes en las administraciones anteriores y que incluso se ha criticado en los Estados Unidos. La sociedad y los políticos siempre han criticado medidas que en alguna medida generen fricciones tanto entre el gobierno como dentro de la misma sociedad de los Estados Unidos, y lo que se están viendo o lo que se ha estado viendo aquí es que la administración ha estado tomando medidas que en alguna forma han sido generadoras de fricciones, y eso es prácticamente lo que se está viendo actualmente en la sociedad, en donde los grupos se están polarizando precisamente por la toma de este tipo de medidas que no han sido comunes, que no han sido tomadas y que no han sido vistos bien en administraciones anteriores. Alfredo, pues muchísimas gracias por haber compartido su análisis y su tiempo con nosotros esta tarde en France 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una muy breve pausa y enseguida regresamos.